Canciller Timerman, quizás sorprenden en el marco de la convalecencia de la presidenta argentina. Se pensaba que, bueno, que iba a haber un impas. Y no, Timerman salió con este discurso. Ahora están diciendo que no fue un ultimátum para Uruguay, pero en los hechos fue un ultimátum. Le dijo, si no deshacen la decisión, vamos a La Haya. Es más grave aún. No nos puede sorprender porque toda la trayectoria de Timerman como canciller y particularmente su rol en este diferendo no podría haber sido más lamentable. Ha habido, como tú sabes, un comunicado de la Cancillería Argentina negando el ultimátum y acusando nuevamente a Clarín de haberlo fabricado, incluso a Clarín y a algunos medios vinculados con UPM, vinculados con la empresa transnacional UPM. Es siempre el relato, nuevamente, el relato. La culpa la tiene la prensa opositora, las empresas transnacionales, pero además, vayamos a los hechos, la Cancillería Argentina volvió a dar información sin fuentes, información fragmentaria, información que obviamente no se necesita ser muy avesado para advertir que es objeto de manipulación. Y yo lo que me pregunto es, bueno, ¿por qué finalmente no se da la información completa y el gobierno uruguayo particularmente, refiriendo, bueno, a figuras científicas absolutamente respetadas, bueno, da una información? Porque la información científica puede ser objeto, desde marcos teóricos diferentes, de interpretaciones diferentes. Pero eso es explicable, es comunicable. No puede ser manipulada políticamente en un sentido u en otro. Si uno asume con racionalidad y con responsabilidad algo que toda la ciudadanía está reclamando, que es que la información de todo el monitoreo sea puesta arriba de la mesa y que vayamos a obrar con racionalidad, bueno, deberíamos tener un punto de partida. La Cancillería Argentina ha optado por otro camino. En ese camino las declaraciones de Timerman son más de lo mismo, siempre peor, pero tienen un ingrediente particularmente grave, que están incentivando nuevamente el caldo de cultivo de una asamblea de Gualeguaychú, que obviamente, frente a este tipo de comunicaciones, no puede sino responder con una preocupación incrementada. Doblando la apuesta. Doblando la apuesta. La gente de Gualeguaychú es lo que en la sociología contemporánea se llama un grupo intenso. ¿Qué es un grupo intenso? Un grupo que tiene una única demanda, en este caso la relocalización de la planta. De la planta. Sacar tornillo por tornillo de la planta y ponerla en otro lugar. Y que vincula esa única demanda con su identidad. Entonces, por definición, alguien que tiene una única demanda y la vincula con su identidad no puede negociar. No puede negociar. Todo lo que sea menos de la relocalización no sirve. No sirve. UPM podrá hacer todo y más. No sirve. Es un grupo intenso. Yo lo puedo entender desde un grupo de vecinos. No lo puedo entender de un gobierno. No lo puedo entender de un gobierno. No lo puedo entender de una cancillería profesional. El canciller argentino no es un diplomático profesional. Ha dado demostraciones múltiples de un manejo absolutamente no profesional de los temas diplomáticos, no solamente en relación al Uruguay, en relación a muchos otros aspectos que hacen en la política exterior argentina. Hay expectativas porque, bueno, el canciller uruguayo, Luis Almagro, se encuentra en este momento en Japón, regresa este fin de semana, que, bueno, que exista la posibilidad que efectivamente la CARU dé a conocer estos informes que, bueno, la estrategia del gobierno uruguayo ha sido el silencio, aunque la semana pasada se le contestó a Argentina. De cualquier manera, desde el gobierno uruguayo se habla de silencio. Igual ayer el presidente de la República, José Mujica, dijo, ultimátum solo da Dios. Y estuvo muy bien, porque marca un límite frente a una declaración que es agraviante. La postura de Uruguay, ya lo dijimos, tiene que ser una postura prudente, pero firme. Hay una estrategia que ha llevado adelante con mucha buena intención este gobierno, incluso una estrategia que en el comienzo era un cambio favorable, porque la dureza del gobierno anterior, bueno,
no había dado resultados tampoco. Y había muchos diferendos. Pero 3 años después de la aplicación de esta estrategia, el balance es desfavorable. Y esto yo creo que lo asume el propio gobierno, por lo cual tiene que asumir una postura mucho más firme respecto a Argentina. Lo complicado es no solo este tema, sino toda la agenda de temas que Uruguay tiene con Argentina, que no es un dato menor. Y ahí hay que ser prudentes, pero también firmes. Se habla de encapsular el tema UPM y seguir negociando los otros temas de la agenda bilateral. Incluso... Eso se hizo prácticamente siempre, a lo largo de todo este periodo. Incluso hay balances distintos. Hay quienes dicen, bueno, no, en la relación bilateral no nos ha ido tan mal. Está este tema, pero hay otros temas en los que no ha ido tan mal. Yo creo que el balance es desfavorable. Es desfavorable, porque repasemos algunos temas. En UPM, bueno, lo hemos visto. Lo más agraviante es el manejo de la información. Es este veto implícito a que la CARU dé a conocer los informes. Dé a conocer los informes de manera racional, de manera profesional, de un monitoreo conjunto. Pero después los otros temas, el dragado, el eterno dragado. Temas sobre los que nos olvidamos. Hace 7 años que Uruguay... La regasificadora. Bueno, la regasificadora que iba a ser el binacional. Pero hace 7 años que el puerto de Nueva Palmira espera para poder hacer obras que son fundamentales para su futuro y son fundamentales para todo el río Uruguay. El tema del comercio. Bien, se habla, y es cierto, de que las exportaciones a la Argentina han adquirido, bueno, una envergadura inédita. Y que en definitiva lo que está en discusión no es tanto y que se ha podido negociar con todas las dificultades del caso. Pero advirtamos, el déficit comercial con la Argentina es enorme y además está instalado, no nació con este gobierno, viene de atrás, Y si a eso le sumamos el tema servicios, particularmente el turismo, en donde la política cambiaria argentina, esa dualidad del dólar, bueno, afecta seriamente el tema del turismo uruguayo, que sigue teniendo un margen de dependencia fuerte. Y si le seguimos sumando otros temas, si seguimos sumando otros agravios, recordemos la postura de Argentina en el G20, en donde fue Argentina quien incorporó la denuncia de Uruguay como paraíso fiscal. Bueno, es un conjunto de situaciones en donde realmente, por supuesto que con Argentina hay que negociar, siempre hay que negociar, pero tal vez haya que negociar desde una posición mucho más firme. Me parece que esta es la convicción, la nueva convicción que ha asumido el gobierno uruguayo, y en esa perspectiva me parece que un gobierno uruguayo que no es que se niegue a negociar, pero sí que va a negociar con más firmeza, va a tener no solamente el respaldo de la fuerza de gobierno, sino el respaldo de la enorme mayoría del sistema político. Otro de los temas, la negociación colectiva. Nosotros anoche en Más Info hablábamos con el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta. Luego aquí en esta mesa teníamos un debate entre el presidente de la Cámara de la Construcción, Ignacio Otegui, y Óscar Andrade, secretario general del ZUNCA. En el caso de la construcción, la negociación salarial recién comienza. En el caso de algunos sectores ya está bastante avanzado. El ministro se mostró bastante optimista respecto a lo que se pueda alcanzar el próximo lunes, cuando se negocie nuevamente la situación de los trabajadores de los supermercados, de las tiendas, de los call centers. Son situaciones complicadas porque son precisamente los sectores que tienen los salarios sumergidos. Lo mismo ocurre con los trabajadores rurales. Exactamente. Y aquí volvemos a señalar algunas cosas. El PIT-CNT, a mi juicio con razón, en un sentido, con una apreciación correcta, ha puesto la prioridad en esta ronda de negociaciones en el tema de los salarios sumergidos. El tema de los salarios sumergidos es un tema que realmente nos debe llamar no a la preocupación, sino a la indignación. Porque que en el Uruguay haya trabajadores que trabajan 6 días a la semana, 8 horas, y que ganen 10.000, 11.000 pesos, 12.000 pesos, 14.000 pesos o menos, no es admisible. No es admisible en ninguna condición, pero mucho menos en un país que ha crecido tanto, que tiene 10 años de crecimiento económico ininterrumpido, crecimiento económico en el que, como hemos dicho, el supermercadismo, que no es un bloque homogéneo, hay situaciones, y el propio PIT-CNT ha dicho que
ante situaciones, por ejemplo, un almacén en un lugar del interior del país, en donde efectivamente tal vez lo que puede un gran supermercado, bueno, ese almacén que es una empresa, es una pequeña empresa, no lo puede, bueno, se puede atender. Se pueden encontrar fórmulas de geometría variable para atender situaciones diversas. Pero el gran supermercadismo, con esta alza del consumo, con todo lo que ha ganado en este tiempo, que tengamos problemas en la negociación salarial de los trabajadores rurales, el sector agropecuario, que ha visto multiplicar varias veces el valor de la tierra, con precios de sus productos exportables a niveles inéditos, que tenga problemas en la negociación con los trabajadores rurales, que haya resistido incluso temas como el de las 8 horas del trabajador rural, que incluso haga presión directa o indirecta para que no haya sindicatos rurales. Se me ocurre que acá hay situaciones realmente profundamente inadmisibles. Y aquí el movimiento sindical, yo creo que está jugando bien, el movimiento sindical tiene una cultura de la negociación, no está rompiendo la negociación, está negociando desde posiciones de fuerza, está privilegiando los sectores de salarios sumergidos, está privilegiando otro tema, que es un tema muy preocupante, lo hemos charlado muchas veces, que es el tema de los accidentes de trabajo. El Uruguay tiene tasas que a nivel mundial son extraordinariamente negativas. Bueno, y el gobierno está en una situación difícil. Claro, tiene un reto complicado. Un reto muy complicado, porque el gobierno todo esto lo conoce y lo comparte. Pero también tiene, bueno, el tema de la variable inflacionaria, tiene el tema de, bueno, de que es un poco el pivot de una negociación compleja. Lo que pasa es que es el pivot de una negociación compleja, pero es uno de 3. Y cuando hay situaciones, como en el caso de los salarios sumergidos, en donde, bueno, la justicia de los reclamos rompe los ojos, bueno, el gobierno tendrá que asumir su postura. Es una posición difícil para el gobierno, porque el gobierno siempre insta a la negociación. Recordemos, porque muchas veces lo olvidamos, en el Uruguay la negociación salarial es tradicional. La ley de consejos de salarios es del año 1943. Durante la dictadura obviamente no hubo negociación salarial, después se retomó, pero a partir del año 91 y hasta el 2005, sin cambiar la ley, no se aplicó la ley. Entonces entre el 91 y el 2005 no tuvimos negociación salarial. ¿Eso qué generó? Generó tercerización, flexibilización, debilitamiento del movimiento sindical, debilitamiento del salario. Bueno, a partir del 2005 se reincorporó esta lógica, incluso se reforzó. ¿Esto qué ha logrado? Aumento de la capacidad sindical para conseguir mejores condiciones de trabajo, aumento del salario real, aumento de la tasa de afiliación. Hoy los trabajadores del sector comercial, bueno, cuando no había protección sindical, cualquier intento de agremiación era un paso para el despido. Sí, y hoy día no están solos. El PIT-CNT está detrás de este conflicto, incluso con acciones muy concretas de gremios fuertes. Sí, de gremios fuertes, nada menos que el FOEBI y AEBU, ¿verdad? Y de gremios fuertes que no están desarrollando estrategias ultristas. Están planteando solidaridad, es el pilar del movimiento sindical, con razonabilidad y tratando de reforzar negociación, incluso anticipando los conflictos. Lo han dicho. Ellos pueden llegar a una situación en donde se ocupen todos los supermercados, pero no quieren llegar a eso. Apuestan a la negociación, pero al mismo tiempo advierten que el tema de los salarios sumergidos es un tema que hay que negociar de manera efectiva y clara. Gracias, Gerardo. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles 20 y 30 y ahora los invitamos a seguir con más InfoTNU. Y algunos medios vinculados con UPM, vinculados con la empresa transnacional UPM. Es siempre el relato, nuevamente, el relato. La culpa la tiene la prensa opositora, las empresas transnacionales, pero además, vayamos a los hechos, no podría haber sido más lamentable. Ha habido, como tú sabes, un comunicado de la Cancillería Argentina negando el ultimátum. Por eso. Y acusando nuevamente a Clarín de haberlo fabricado, incluso a Clarín. Canciller Timerman, quizás sorprenden en el marco de la convalecencia de la presidenta argentina. Se pensaba que, bueno, que iba a haber un impas. Y no,
Timerman salió con este discurso, ahora están diciendo que no fue un ultimátum para Uruguay, pero los hechos fue un... La Cancillería Argentina volvió a dar información sin fuentes, información fragmentaria, información que obviamente no se necesita ser muy avesado para advertir que es objeto de manipulación. Ultimátum, le dijo, si no deshacen la decisión, vamos a La Haya. Es más grave aún. No nos puede sorprender porque toda la trayectoria de Timerman como canciller y particularmente su rol en este diferente